estudiando el primer libro de los Reyes, y el día de hoy vamos a leer los capítulos 8 y 9. Dice así, Primero Reyes capítulo 8. Salomón ordenó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus, más los jefes de las familias israelitas, se reunieran en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor de Sión a la ciudad de David. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Etanim, que es el séptimo mes del año. Cuando los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaron a los sacerdotes y a los levitas. El rey Salomón y todos los israelitas se reunieron delante del arca y ofrecieron en sacrificio ovejas y bueyes. Eran tantos los animales ofrecidos que no se podían contar. Luego los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en el lugar reservado para ella, es decir, en el lugar santísimo, en el santuario del templo, bajo las alas de los querubines, sobre el lugar donde estaba el arca. Los querubines tenían extendidas sus alas con las que cubrían el arca y sus travesaños. Estos eran tan largos que sus extremos podían verse desde el lugar santo, que está frente al lugar santísimo, aunque desde afuera no podían verse. Así que se quedaron hasta el día de hoy. Dentro del arca solamente estaban las dos tablas de piedra de Moisés había colocado en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. En el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor, así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Entonces Salomón dijo: tú, Señor, has dicho que habitas en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que habites ahí por siempre. Luego volvió el rostro hacia el pueblo de Israel que permanecía en pie y les dio la bendición y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que le hizo una promesa a David mi padre y la ha cumplido. El Señor le dijo: desde el día en que te saqué de Egipto a mi pueblo Israel, de ninguna de sus tribus escogí una ciudad para que se me construyera un templo donde se honrara mi nombre, pero elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: es muy bueno tu deseo sincero de construir en un templo donde se honre a mi nombre, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que vas a engendrar. Será él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues me puso en lugar de mi padre y me ha sentado en el trono de Israel, tal como lo prometió. Además he construido el templo al nombre del Señor y Dios de Israel, y ahí he apartado un lugar para colocar el arca que guarda el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos, en la tierra, otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Lo que entonces prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumplas la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando dijiste: nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. Te ruego, oh Señor, Dios de Israel, que cumplas esa promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Es verdad, Señor, quieres vivir en este mundo si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado a tu honor. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste: ahí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel, y que este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar tú desde el cielo donde habitas, escuche su clamor y los perdones. Si alguno ofende a su prójimo y lo obligan a jurar ante tu altar en este templo, tú que escuchas desde el cielo, haz justicia a tus siervos y condena al impío, que sus malas acciones recaigan sobre él, mientras que al hombre justo lo tratas como corresponde a su justicia.
Cuando los israelitas sean derrotados por sus enemigos, por haber pecado contra ti, si se arrepintieren de su pecado y reconocen la grandeza de tu nombre y oran y claman aquí en tu templo, escúchanos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo de Israel y hazlos volver a la tierra que les diste a sus padres. Si tu pueblo peca contra ti y el cielo les niega la lluvia, y si tú los afliges y ellos se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre, te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos, a tu pueblo Israel, y perdones su pecado, que les enseñes a seguir el buen camino y que hagas llover sobre la tierra que les diste como herencia. Si tu pueblo llega a padecer hambre o peste o plagas como hongos en los cereales, la langosta, el pulgón, o si son sitiados por sus enemigos o enfrentan alguna plaga o enfermedad, escucha las oraciones y súplicas que te haga tu pueblo o cualquiera de tus hijos cuando sufran por una desgracia y arrepentidos levanten sus brazos hacia este templo. Escúchalos desde los cielos donde habitas y perdónalos tú, que conoces el corazón de todo ser humano. Dale lo que merezcan sus acciones para que te honren todo el tiempo que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo de Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder, y llegan a invocar tu nombre en este templo. Escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tu pueblo Israel, y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. Si tu pueblo sale a pelear contra sus enemigos y siguen el camino que tú les indiques y te piden ayuda mirando hacia la ciudad que elegiste en donde edifiqué el templo en tu honor, escucha desde el cielo su oración y su súplica y concédeles la victoria. Si acaso pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enojas y los pones en manos de sus enemigos, y esto los lleva cautivos a países enemigos cercanos o lejanos. Si tu pueblo recapacita en el país de su cautiverio y se arrepiente y clama a ti, y confiesa haber hecho lo malo y haberte ofendido, si allá en la tierra de su cautiverio se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y oran a ti con el rostro en dirección de la tierra que les diste a sus antepasados y a la ciudad que tú elegiste, mirando hacia el templo que edifiqué en tu honor, escucha desde los cielos donde habitan sus oraciones y lamentos y hazles justicia. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse rebelado contra ti y por desobedecer tus mandatos, y haz que sus opresores les tengan compasión. Ellos son tu pueblo, te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto, de ese país que parecía un horno para fundir hierro. Mira con atención a tu pueblo y a este siervo tuyo y escucha su oración. Cuando te invoquen, Señor y Dios, tú los apartaste para que fueran tuyos. Tú los elegiste de entre los pueblos de la tierra. Así se lo hiciste saber a Moisés, tu siervo, cuando libraste de Egipto a nuestros antepasados. Cuando Salomón terminó de orar y de suplicar al Señor, se levantó de delante del altar, pues había estado arrodillado y con los brazos extendidos al cielo. Se puso de pie y bendijo a todo el pueblo en Israel con estas palabras: Bendito sea el Señor, que le ha dado paz a su pueblo Israel conforme a su promesa, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros primeros padres, y que no nos desampare ni nos abandone. Que nuestra voluntad se rinda ante Él, para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos, los cuales dio a nuestros primeros padres. Que estas oraciones que he hecho delante del Señor permanezcan ante su presencia en todo tiempo, que Él a su tiempo proteja la causa de este siervo suyo y de su pueblo Israel, para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Que el corazón de todos ustedes sea totalmente sincero con el Señor nuestro Dios, que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos, como lo han hecho hoy. A continuación, el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificios delante del Señor. Salomón ofreció al Señor como sacrificio de reconciliación 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como Salomón y los israelitas dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día Salomón consagró la parte central del atrio frente al templo del Señor, porque allí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa para las ofrendas de reconciliación.
pues en el altar de bronce que estaba delante del Señor no había espacio para los holocaustos, ni para las ofrendas de los cereales, ni para la grasa de los sacrificios de reconciliación. Ese día, en presencia del Señor, Salomón y los israelitas hicieron fiesta a la que asistió una multitud que venía desde la entrada de Hamat hasta el río de Egipto. Esa fiesta en honor del Señor se prolongó durante 7 días más y en total duró 14 días. Al octavo día Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey. Luego cada uno se fue a su ciudad rebosando de gozo y alegría por todas las cosas buenas que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Primero Reyes capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y le dijo: he escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre ahí, y ahí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo, y cumples con todo lo que te he mandado y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reino sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometía a tu padre. Y yo le dije: nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes, y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia, y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré. Todas las naciones se burlarán de Israel. La gente que pase frente a este templo que yo tenía en gran estima, se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este santo templo? Y se le responderá: es que abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y ellos prefirieron adorar y servir a dioses ajenos. Por eso el Señor los ha castigado. 20 años después de que Salomón construyó el templo del Señor y su palacio real, para los que el rey Hirán y de Tiro y entregó mucha madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso, el rey Salomón le regaló a Hirán en agradecimiento 20 ciudades de la tierra de Galilea. Hirán salió entonces de Tiro para ver las ciudades de Salomón le había regalado, pero cuando las vio no le gustaron, así que le dijo a Salomón: hermano, ¿por qué me han dado estas ciudades tan feas? Y les puso por nombre tierra de Kabul, que es el nombre que hasta hoy conservan. Como Hirán había enviado a Salomón 3.960 kilos de oro, Salomón impuso trabajo obligatorio para edificar el templo del Señor y el palacio real, Milo y la muralla de Jerusalén y Hazor, Megiddo y Geser. Tiempo atrás del faraón, es decir, el rey de Egipto, había arrasado la ciudad en Geser y le había prendido fuego, matando a los cananeos que allí habitaban, y luego le dio como dote a su hija, la mujer de Salomón. Entonces Salomón mandó restaurar Geser y Bet-Corón, las de abajo. También restauró Baalat y Tadmor, que están en el desierto, y todas las ciudades donde Salomón guardaba sus provisiones. Las caballerizas donde tenían sus carros de combate, los cuarteles de la caballería, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A los pueblos no israelitas que quedaron con vida, como los amorreos, hititas, fereceos, givitas y jebuseos, y a sus descendientes que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón les impuso tributo hasta el día de hoy y lo pagan. Por el contrario, a ningún israelita le impuso Salomón trabajo alguno, aunque sí los enroló en su ejército, los puso al servicio como jefes, capitanes y comandantes de sus carros de combate y como jinetes. El total de los hombres que Salomón nombró jefes y capataces de las obras de construcción fue de 550, los cuales supervisaban a la gente que trabajaba en la construcción. La hija de Faraón salió de la ciudad de David y se fue al palacio de Salomón. Había mandado a construir para ella, y Salomón mandó a edificar Milo. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de reconciliación sobre el altar de bronce que mandó construir en el templo en honor al Señor. Después de este templo quedó terminado, Salomón quemaba ahí incienso al Señor. En Esión-Geber, puerto que está cerca de Elat, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom, Salomón mandó a construir naves. En esas naves Hirán envió a sus oficiales y marinos experimentados junto con los oficiales de Salomón, y fueron a Ofir y volvieron con las naves cargadas con 14,000 kilos de oro,
mismos que llevaron al rey Salomón. Hasta aquí la lectura. Dios los bendiga.